Bueno, Ya empezó. sí, ya empezó. Casi que no me coge la opción de grabación. Buenos días. Como siempre, entonces les cuento que estamos grabando la sesión. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021 y es nuestra decimoquinta sesión de clase del eje contexto comunicativo, módulo habilidades comunicativas. Y estamos ya en el tema de dos temas tenemos en este momento, ¿cierto? Un tema es el del trabajo final, el cual venimos preparando y que hoy vamos a tener el cuidado de prepararlo, de, de revisarlo, de asesorarlos a ustedes. Y el otro tema es el tema de las recuperaciones, es decir, que cada quien si debe algún trabajo, si quiere que revisarlo bien para subirlo, si lo puede hacer, ¿cierto? Inclusive hasta la semana entrante, inclusive hasta pues durante las próximas 2 semanas, diría yo, para que haya un efecto de recuperación, de hacer bien pues las cosas en el curso. Entonces, espérenme, yo miro a ver esto, ¿qué me pasó aquí? Ah, sí. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy o los indicativos del día de hoy. Entonces, lo primero es como escucharlos a ustedes dos. Ya dije, si Julián tiene pues dificultad con los datos, comience. Yo tengo aquí la conexión lenta. Ustedes me dicen que les llega bien el sonido y la imagen, pero a mí me está registrando aquí lento. Entonces, toda acción que hago se demora, está como pausada. Entonces, sí, me llega el sonido me está llegando bien, pero se retrasa pues todo lo que hago, el presentar la imagen y demás. Entonces la sugerencia es que comencemos y hoy sí tenemos la oportunidad que quien vaya terminando su asesoría se puede ir retirando, ¿cierto? Entonces no sé si te parece, Davinson, que comencemos con Julián, para que Julián, que está con datos, pueda irse rápido. Sí, por mí no hay problema. Bueno, buenos días, Juan David. Buenos días. Bueno, Julián, entonces contame, si quieres escribís o si querés saber, frente al trabajo final, ¿qué tienes para el final? Cuéntanos, a ver, dentro de 8 horas vamos a hacer la socialización, es decir, todos nos vamos a enterar de tu final, lo vas a sustentar, socializar, ¿cierto? Pero entonces en este caso es, bueno, ¿cómo va ese final? ¿Cómo lo estás trabajando? Buenos días, profe. Ahí se me alcanza a escuchar. Sí, sí, sí. Es que el celular mío a veces da problemas con el audio. No, pero está bien, Julián, adelante. Profe, yo el parcial final no tengo muy claro qué es lo que qué es lo que tenemos que plantear. O sea, es como continuación del parcial que hicimos a mitad del curso, ¿cierto? Sí, señor, sí, sí, Bueno, yo el parcial que ya hemos presentado lo estaba planteando en el equipo, en el club, digamos, entre comillas, privado donde yo entreno. Estaba planteando algo sobre la comunicación que debe tener el entrenador para manejar bien la actitud de los deportistas. sí, Eso es lo que ya venía planteando. Entonces, necesitaría, pues la duda es cómo debería de seguir, en qué puntos debería enfocarme, mejor dicho. Porque sí, que yo recuerde, lo que hicimos fue como una introducción, un objetivo, pero en realidad no profundizamos bien el trabajo. sí. Bueno, listo, Julián. Entonces, por aquí tengo ese trabajo. A ver, bueno, ahorita miramos este entonces, pero antes de que te vas, vamos a hacer una intervención tipo oral con disertación, con todos los componentes de un paper por parte de cada estudiante con duración de 3 minutos. O sea, el trabajo final es escribir, es entregar el producto escrito, tal como hicimos con el parcial. Solo que además de los 3 puntos que tenía el parcial, vamos a hacer otros 3 puntos más. Eh, Vamos ese día que ustedes hablen durante 3 minutos y ojalá que tengan cámara, pues, o que puedan, pues, como tener una conexión donde puedan dialogar con los compañeros que ese día asistan a la sesión, pues espero que sean las 11 o 12 personas que están en esta recta final del curso. Y se convierte en una asesoría grupal, porque entonces yo doy recomendaciones, además de lo que voy a decir hoy, ese día también doy más recomendaciones o termino pues como de que pulamos ese escrito. Eso te queda claro, Julián, ¿cierto? Sí, señor. Y eso va a ser dentro de 8 días. Entonces aquí viene lo del trabajo, ¿cierto? Entonces, mire, así como en el trabajo parcial,
es una problemática de comunicación en educación física o entrenamiento deportivo. Entonces lo que vas a hacer es una propuesta, un plan para mejorar en el aula o en la cancha o en el sitio de entrenamiento un asunto de comunicación que tenga fallas, pues, que tenga, que requiera mejora, o sea, que tenga debilidades, ¿sí? Entonces, lo primero es, pues vas a plantear una experiencia, ya lo estás haciendo, la experiencia que vos tenés en cuanto a cómo el entrenador puede mejorar la comunicación entre los jugadores para mejorar el rendimiento, ¿cierto? Entonces, esa problemática, formación, pedagogía, método, temas, interacción en un ambiente, ya la tienes clara, la vas a seguir desarrollando y vas a entregar un producto, un resultado de ese análisis. Aquí dice a la vida laboral, a la vida profesional, el entorno. Entonces ahí cumple todo lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces vas a hacer un escrito. ¿Qué partes tiene el escrito? ¿Me están viendo en pantalla? Sí, señor. Sí, Bueno, entonces debe tener un título y el título incluye la línea de autor. Todos sabemos, a ver quién más ha llegado. Estamos 3 personas, ¿cierto? Listo. 3 estudiantes y el profesor. Entonces todos sabemos que es una línea de autor, ¿cierto? Hagámoslo aquí dinámico. Entonces, Julián, comencemos por Julián. Pues que es un título con línea de autor. ¿Sí lo recuerdas, Julián, o no? Sí, ¿Qué es? el título con línea de autor no es el título y que abajo en la parte izquierda lleva el nombre del que lo escribió. Sí, complementemos, Davinson. sí, pues lleva el título y pues lleva, pues, en este caso, quién está realizando el escrito. Por ejemplo, en este caso, el estudiante y pues lo que se dedica, ¿cierto? De que es estudiante, de pronto si es maestro y así. Bueno, entonces digamos, una frase, ¿cierto? Una frase, una oración que identifique el tema. Entonces, ahí en ese título, las frases como la importancia de la comunicación en el fútbol. Eso es una frase genérica, una frase que no tiene concreción, que no tiene foco. Entonces, aquí sería, por ejemplo, oportunidades de mejoramiento en la comunicación, en jugadores de fútbol, caso Club Semillas Deportivas del barrio tal. Listo, muy concreto, ¿cierto? De la ciudad de Medellín, de la ciudad de Girardota, de la ciudad de Bello, del municipio de Bello, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, después de esa frase, que no puede ser muy larga, ¿sí? Ni la idea es que no, pues a veces la gente pone subtítulos, pues los subtítulos déjenlos para el contenido. Entonces, después de esa frase, que no tampoco puede ser muy corta, ni muy telegrafiada, ni puede ser esa genérica de el fútbol y su importancia, no, que sea concreta, lo más concreta y que, repito, describa sobre todo lo que uno va a leer. Después de esa frase, viene debajo de esa frase, no arriba ni al final, sino debajo de esa frase, en el renglón de abajo, viene el nombre y se pone por, ¿sí? Lo ideal es poner por 2 puntos, ¿sí? Julián Román Vargas. Y entonces, como dice Davinson, decimos quién es Julián. Entonces, Julián puede firmarse, de acuerdo al interés que él tenga para publicar, puede firmarse como entrenador del equipo de fútbol tal, categoría semillas, por ejemplo. Si el interés es que como va a publicar o a quien le va a dar a conocer, aparezca como entrenador, ¿cierto? Si, como lo van a hacer casi todos, ¿sí? El interés es, bueno, no, dentro de la universidad, porque lo voy a publicar en la universidad o lo voy a presentar en la universidad. Entonces, Julián Román Vargas, estudiante, ¿sí? Estudiante, entrenamiento deportivo, Universidad de Antioquia, ¿sí? Estudiante, debajo. Entonces, debajo de la frase, el nombre, dice por, y debajo de ese nombre, ¿quién es? Eso es una línea de autor. Juan David, Davinson y Julián. Nos queda muy claro, ¿cierto? Sí, Bueno, Sí, entonces señor. después me están diciendo que un resumen no debe tener más de 400 palabras, entre 400 y 600. Y el resumen es el que dice qué contiene desde el mismo título, cuál es la problemática, cuál es el modelo de estudio, pues, o qué autores, qué referentes conceptuales tomó en cuenta, a partir de esos referentes, qué metodología utilizó, o sea, si observó, si hizo encuestas, ¿sí? Y, los resultados de observación, los resultados esperados y una discusión final, ¿sí? O sea, todo muy en una sola frase, cada uno de estos puntos que están allí, ¿sí? Es decir,
de qué trata de qué trata el tema, por qué se hizo ese tema rápidamente, ¿cierto? De qué trata el tema, cómo se analizó el tema, qué referentes, qué resultados obtuvo y finalmente a qué llega el texto, ¿cierto? Entonces, ese es el resumen. Ese resumen se pone después de esos datos, del título. De hecho, yo puse ahí línea de autor para recordarles que un título no fue lo que nos enseñaron que era una frase solamente, no, sino que el título se compone de la frase y de la línea de autor. Entonces después viene el resumen. ¿Me hice entender con lo del resumen, muchachos? Sí. ¿Mm? O sea que, en resumen, debo de recoger todos los siguientes puntos, ¿cierto? Como ponerlos en un pequeño párrafo. Sí. ¿Ustedes han visto un paper o no? Un artículo de estos artículos que uno encuentra en la red. Sí, muchos. ¿Sí? ¿Vieron los artículos que yo les puse a ustedes para que leyeran? El de Galindo, el de Castañer. ¿Los vieron? Los que hicieron para la exposición. Sí. Sí notaron que el de Galindo tiene un resumen. De hecho, un buen paper o bueno, un buen texto siempre contiene un resumen al principio, que es como una introducción de lo que se va a dar durante Pero todo el tiempo. Davidson, no es una introducción. Porque es que nosotros estamos acostumbrados, aunque hay paper que les ponen introducción. Por ejemplo, y hay autores que son muy juiciosos con esto y son muy intuitivos, pues muy detallados. ¿Sí? Entonces ponen objetivos específicos, ¿sí? En general, los papers tienen un resumen. Entonces, y el resumen, incluso si ustedes notan, yo no les voy a exigir eso acá, pero pues esto está orientado dentro del contexto comunicativo a que ustedes aprendan a escribir, a que se defiendan con ese tema, además de todos los otros temas que vimos, de expresarse en público, de plantear la problemática, de la retroalimentación, en fin, que entre otras cosas a su vez pueden ser temas del trabajo final, ¿cierto? O de lo que venían trabajando con el parcial, esos temas que vimos en clase. Los resúmenes también los ponen en inglés. O sea, un buen paper tiene el resumen en español y en inglés, al menos el resumen en inglés, y se llama Astrad. ¿Lo han visto o no? Sí, Entonces, ¿con qué fin lo ponen en inglés? Con el fin de que en los buscadores, en la red, en las bases de datos, quien esté buscando un tema con un asunto que se llama ecuación de búsqueda, que son palabras relacionadas pues con el tema, encuentre el resumen y se interese por el paper o por el escrito que usted hizo. Entonces, el resumen en inglés tiene ese propósito. Ya el otro, cuando mira, este me interesa, pero solamente tiene el resumen en inglés, pues le toca bajarlo en español el resto y después hacer pues la traducción o buscar. Hay incluso ocasiones en donde a uno, para publicar, le piden todo en inglés, dos versiones, español e inglés, ¿cierto? Con ese propósito, que tenga pues una penetración mundial, ¿cierto? Que sea leído en muchas partes del mundo. Ese resumen también tiene unas palabras clave, ¿cierto? Unas palabras que identifican el paper o el artículo, ¿sí? Si ustedes aquí las desean incluir, yo se las recibo. No las voy a exigir porque el curso no es de escritura, ¿cierto? Esta es una de las partes que es el contexto comunicativo, que las habilidades comunicativas sea una de ellas la habilidad de escribir, ¿sí? Bueno, está claro lo del resumen, sí. ¿sí? Julián, Sí, señor. Juan David. Bro, yo creo que sí. No, pero esté seguro porque yo le explico si no tiene alguna duda. Y Sebastián, que llegó hace unos minutos, estamos explicando las partes del trabajo final. Entonces, empecé con Julián porque él tiene pues en este momento datos, pues, le acordamos que él iniciara, pero cualquiera de ustedes puede preguntar y puede pues interrumpirme y todo eso, porque para eso es esta clase, para asesorar, para que todo nos salga bien. Sebastián, buenos días. Buenos días, profe, ¿qué más? Bien, gracias. Cógele pues el hilo a lo que estamos hablando. ¿Ya la agarraste o no? Sí, señor. Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Sí, no, todo bien. Ahí ya está escuchando lo que está hablando del resumen y Bueno, listo. cada uno está ubicado en en el trabajo final. ¿Cuál es el final? La continuación del parcial. En el caso de Julián, Julián, ¿cómo es que se llama el equipo? Profe, se llama Balance Volley Club. Entonces, sí, en el caso de Julián, Balance Volley Club. Sí, Balance Volley Club. Bueno, en ese club, Balance Volley Club,
él tomó el caso, entonces, cómo mejorar la comunicación entre el entrenador y los jugadores. Yo ya le había recomendado que se centrara en una categoría o en un nicho específico, en un segmento poblacional específico de ese club, para que sea mucho más concreto. Porque si, sin ser esto un trabajo de investigación, si sigue la línea, la estructura de cómo se presentan los papers, que son resultados de investigación en su mayoría. Entonces, que sea lo más concreto. Bueno, entonces pasemos al tema. Entonces, el tema ya lo formularon ustedes, ¿cierto? El tema ya lo formularon ustedes cuando formularon el parcial. Julián, ¿está claro el tema que formulaste en el parcial? Sí, el tema son los 3, 4 punticos que hicimos No, pero no son todos los puntos. Es un punto en específico. Ya lo voy a explicar. Le voy a dar la palabra a Sebastián, que levantó la mano. Sí, profe, entonces en el trabajo se debe ir escrito como con subtítulos cada parte, digamos, de tema, y ahí si se Pero especifica no, a ver, o de correo. lo ideal es que usted primero le ponga nomenclatura a cada una de esas partes. O sea, el resumen no tiene nomenclatura ni el título. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, tema, modelo de estudio, metodología, resultado, discusión. No es que usted ponga tema, 2 puntos y ponga el tema, no. Usted, a partir del título que le puso a todo su paper, usted comienza a desarrollar el tema. ¿Ya? ¿Cómo lo puede Listo, sí, desarrollar que junto sea con el modelo de notón. estudio? ¿Se acuerda cuando hablamos del párrafo de entrada que debe tener un ensayo o un escrito? Sí, señor. Entonces usted hace un resumen, ustedes hacen un resumen y el párrafo de entrada es el tema. Ahora, si alguno de ustedes quiere subtitular cada una de esas 5 partes o agrupar, por ejemplo, el tema, el modelo de estudio y la metodología con un subtítulo, lo puede hacer. ¿Ya? ¿Sí? Listo, sí, profe, Pero porque ahora, yo ¿qué estaba pido yo? mirando. Que se distinga. Por ejemplo, los papers todos tienen subtítulos, sí. Pero ojo, pero no poner de subtítulo tema, 2 puntos, no. Esa es la indicación de las partes, más no de los títulos que debe llevar. Davinson. Sí, o sea, yo le iba a decir que se podía pues como responder implícitamente a esas 5 cuestiones, o sea, no es necesario como colocar discusión, resultado. No hay necesidad de colocar, pero la palabra no es implícitamente, sino ni que sea implícito, no, todo tiene que ser muy explícito, todo que usted tiene que dar cuenta. Lo que no es no poner como título tema, no. Entonces les voy a poner un ejemplo. Balance Volley Club. Entonces el título es oportunidad de mejora, el mejoramiento de la comunicación entre entrenador y jugadores, una oportunidad de éxito en el Balance Volley Club del municipio de ¿dónde es, Julián? Envigado. Del municipio de Envigado. Ese es el título. Entonces en el tema digo yo, la verificación, la interacción, puedo decir, la verificación, la interacción, la verificación. A ver, puedo decir, la integración, integración, percepción e interacción en el desempeño, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, entonces comienzo con el tema y no le pongo más subtítulos, ese es un subtítulo, entonces le pondría 1, ahí sí le pondría 1, ese subtítulo. ¿Por qué? Porque ahí estoy apuntando, ¿cuál es el tema? Que es un equipo que está integrado, por ahí estoy ya dando pistas de qué es lo que va a redactar. Estoy diciendo que el modelo de estudio que voy a apropiar, sobre todo, es el del modelo de comunicación, en donde no hablamos de receptores, sino de perceptores, de la percepción mutua y la integración o la interacción, según dije, ¿cierto? Entonces, comienzo diciendo, el Club Balance Ball, el club es una organización de carácter privado que tiene naturaleza de club. Fue fundado hace 28 años y a él pertenecen 18 entrenadores, 80 jugadores y constituyen su junta directiva los padres de familia y los accionistas. Este club tiene 5 categorías que entrenan semanalmente en varios horarios y que participan en torneos locales y departamentales en tales y en varias categorías, desde la infantil hasta la senior. Este trabajo se ocupará de la categoría Pony o de 12 años, 12 años, en donde se observa en los partidos cómo no es plena, no es completa la comunicación entre jugadores y entrenador.
ya que al momento de estar en el juego, no las señas, la voz, no todos la tienen coordinada, es decir, no hay una preparación previa y todo termina interpretándose como que no se ejerce la comunicación en sus diferentes modalidades. Es muy importante la percepción y no solamente entender al entrenado, al estudiante, al estudiante como un receptor de información, sino como un perceptor. Tal como lo plantea Daniel Prieto Castillo en su modelo de comunicación, esto es muy importante, ya que permite que el otro se exprese y sobre todo que el otro plantee soluciones además de la instrucción que está recibiendo. Así entonces, también, según las teorías de grupo planteadas por Blanchard 2018, estas consisten en que debe haber una constante comunicación entre los diferentes integrantes de un equipo. También los diferentes modelos y tendencias de la comunicación apuntan a que todo el tiempo tiene que haber un diálogo y una retroalimentación. Velázquez, 2018. Punto. Ahí hice el párrafo de entrada o hice pues, entré con esa primera descripción, ¿cierto? Y dije que íbamos a analizar. Y ya comencé en el párrafo de desarrollo, pues en un párrafo siguiente, para que no sea un párrafo muy largo, a determinar. Julián, ¿notas cómo yo ahí planteé el tema? ¿Sí? Planteé el objetivo, planteé la problemática, o sea, el foco, que fue lo que hicimos en el parcial, ¿sí? Y ya voy a pasar, cuando empiece a hablar de la metodología en particular, voy a comenzar hablando del objetivo y de qué lo vamos a hacer. Hasta ahí, ¿me hice entender? Sí, hasta ahí vamos bien. Julián, Davinson, Juan David, Sebastián. Sí, muy claro hasta ahí. Sí la cogieron, yo aquí la estoy improvisando pues con la práctica Sí, que tengo y profe. demás, pero la estoy pues como redactando, ¿sí? Por si alguna de las frases me salió mal o tengo un redundante ahí, una redundancia, pero eso es. Sí la cogemos. Sí, señor. Sí. Le hice un subtítulo y noten ustedes, planteé el tema, planteé el foco. ¿Ya? Ahora, fundamental decir en dónde es, en qué ciudad. Y miren que empecé de lo más grande a lo más pequeño. ¿Cómo así? Empecé diciendo que el club tiene 15 entrenadores, 80 estudiantes, 80 deportistas, dije que era la junta, dije que era de naturaleza privada, que era un club, ¿sí? Dije pues todo el caso. Y dije, y dije qué categorías tenía, que participaba en los diferentes torneos. Ahí está toda la descripción, el tema como tal, y bueno, está la descripción preliminar, y empecé a darle foco diciendo, resulta que en una de las categorías, en la categoría, yo le puse ahí pues la que conocemos como Pony, que es la de antes de 12 años, o entre 12 y 13 años. Entonces puse ahí que en esa se está presentando que el entrenador no es asertivo, ¿cierto? Que no está pues los gritos, las señas no dan resultado. Y empiezo ahí entonces y planteé el problema. Ahí tengo ya el tema y el foco, ¿ya? Pero noten que yo no estoy hablando de un tema grande, sino de un tema supremamente localizado, ¿ya? Y cotidiano, según lo que Julián planteó. Bueno, y que comencé entonces a decir los diferentes, yo que les pido, al menos 3 autores, ¿sí? Pero no citarlos por citarlos, sino decir, vamos a ver cómo ahora en la metodología los aplico. Entonces, listo, les digo que de acuerdo con lo que ellos dijeron, o sea, porque lo consulté, y yo eché mano de 2. Uno que planteé en la clase, que es el modelo básico de comunicación, ¿cierto? Donde ya no hablamos de receptor, sino de perceptor, donde hablamos del contexto, de lo referente. Entonces, yo lo menciono y seguramente en la metodología y en el cuerpo del texto voy a comenzar a dar más detalles. Ya van a ser citas parafraseadas o citas indirectas. ¿Sí recuerdan que yo les hablé de las citas? ¿Lo recuerdan o no? Sí. ¿Cómo Sí, cita profe. uno? O sea, ¿cómo cita uno para poder referenciar, para que su trabajo no sea un plagio? Y si recuerdan que yo también les hablé de la búsqueda de información. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién más? Bueno, quiero que también ustedes me digan si no se acuerdan. Julián, No, Sebastián, bro, David. yo no recuerdo eso. Bueno, Davinson, acordate, a ver, ¿por qué decís que sí? Sí, pues hablábamos sobre varias formas de citar. En No, ese pero esto, caso, ya, listo, sí. sí. Pero la búsqueda de información. Con respecto a la búsqueda de información. Sí, sí, Pero sí. ¿en qué sentido? Porque pues No, hay, en cómo buscar la información. Que hay un sitio, es el sistema de bibliotecas, en donde
uno ingresa y hay unos papers, ¿sí? Y que lo que debemos buscar son papers, y que esos papers no se encuentran ni en el Rincón del Vago, ni en Wikipedia, ni se encuentran solamente en Google, sino que lo Bueno, mejor es ir sí, al sistema de bibliotecas. ¿Recuerdan que sí, les sugerí una clase de biblioteca? ¿Sí? sí, pues de hecho hay unas que son más garantizadas, que son como más bien de término científico, que son trabajos mucho más revisados, obviamente pues de más categoría, y pues que Sí. ya no estamos como para buscar en esas páginas que usted menciona, sino para buscar en diferentes sitios y artículos que pues, sean realizados por gente pues estudiada, ¿cierto? Que sean valorados por universidades y que tengan buen contenido. Sí, ahora se llaman bases de datos, ¿sí? Y hay muchos, Entonces, hay varias. sí, entonces ESCOD, ¿sí? ESCOD, Emerald, ¿cierto? En el caso de las ciencias sociales, pues, y de la educación física, pero contamos con un sitio que se llama Google Académico. ¿Sí saben de qué les hablo? Sí, por supuesto. Entonces, Google Académico tiene ese contenido. Muy bien, bueno, entonces sigamos con el ejemplo. Entonces, después yo ya puse el primer subtítulo. Repito, es opcional. Con el título de arriba tienen, lo importante es que pongan unos párrafos bien distribuidos. Ahora, digo opcional, pero eso le da mucha organización al trabajo. Listo. Entonces comienzo diciendo, voy a poner otro subtítulo que diga alcanzar la asertividad consiste en un diálogo permanente. ¿Listo? A ver, no. Vamos a hablar de la metodología y ya del modelo vamos a seguir con el modelo de estudio y la metodología, ¿cierto? Para después plantear los resultados y la discusión del escrito que va a hacer cada uno de ustedes. Entonces voy a subtitular. Entonces voy a poner allí, por ejemplo, eh, observación, observación y sondeo entre los implicados. Verificación de los diálogos grupales, por ejemplo. Entonces voy a comenzar. El objetivo de este trabajo consiste en comprobar, en fortalecer las habilidades comunicativas del grupo de deportistas de la categoría tal, de la categoría 12 años, de Balance Volley Club, de volley club, del volley club, con miras al rendimiento en los partidos, ¿cierto? En los estudiantes, perdón, en los deportistas y en el entrenador. Listo. Para ello, entonces, se va a utilizar el método de observación en todos los partidos, entrevistas rápidas con los estudiantes, con los practicantes del deporte, y se tabularán estos datos teniendo en cuenta, o se reunirán, sí, se tabularán o se hará un consolidado de estos datos, teniendo en cuenta las tres categorías conceptuales que hemos dicho anteriormente. El adecuado proceso de comunicación con la percepción, la retroalimentación, el contexto y los referentes, la integración de un equipo con la comunicación como eje fundamental y la teoría de integración. Y bueno, para ello entonces se hicieron o se harán, ¿cierto? Se hicieron unas entrevistas cortas tanto a los deportistas como al entrenador. Se hizo dicha observación. Los resultados que obtuvimos tienen que ver con que no, el entrenador con frecuencia no aplica el modelo de comunicación e indirectamente él, para motivar, utiliza frases que finalmente terminan siendo agresivas para los estudiantes, no motivantes. Entonces, causa un cierto pánico, susto al momento de una situación decisiva o coyuntural, como el cobro de una pena máxima o de un tiro de esquina, y entonces ante los gritos, las instrucciones, lo que causan son susto en lugar de motivación. Se comprobó también que debido a que no se hace planeación, se hacen planeaciones tácticas y se dan instrucciones de juego, pero no están acompañadas de señas, de referentes adecuados para que en el momento del partido, sin necesidad de un grito, el entrenador logre el propósito que todos estén integrados y que todos estén en torno a la jugada y concentrados. De otra parte, también se pudo ver que además, como se dijo, que además de lo táctico y de las instrucciones, no hay momentos de integración.
y momentos en donde se potencie la comunicación y mucho menos la libre expresión de lo que piensan, sienten estos niños o estos deportistas. Con estos resultados, entonces, se propone, primero, que se establezca semanalmente que en los 3 encuentros que tienen de entrenamiento durante la semana los jóvenes deportistas, se establezcan 5 minutos de reflexión e integración, acompañados de tácticas de comunicación que más adelante van a ser articuladas al esquema táctico que entrega este entrenador. 3, se debe de realizar un plan de comunicaciones en donde no solamente se incluyan medios de comunicación y estrategias de comunicación, sino que se integre mucho más a los padres en las decisiones, discusiones y diálogos que tiene el club con ellos como parte fundamental de la comunidad de dicha organización. 4, se seguirá haciendo un seguimiento partido a partido con con instrumentos o recursos como la grabación de videos para que después sean analizados durante tanto por el entrenador y las directivas como por el entrenador y los jugadores. Hasta ahí la parte de metodología y resultados. ¿Me hice entender? Sobre todo Julián, que hay casi que estoy haciendo ya su trabajo, pues al menos usted con lo que estoy diciendo, usted ya le va dando curso con sus datos particulares y con lo que usted va a hacer. ¿Sí? Sí, a mí me está quedando muy claro. Davinson. Sí, sí, ahí estoy cogiendo como puntos de referencia también. Juan David, Sebastián. Profe, bien. ¿Sí? Bueno. Sí, señor, está todo claro. Yo no quedé muy contento con los subtítulos que puse, claro, porque son improvisados acá, pero di la idea, ¿cierto? Me hice entender. Sí, profe. Bueno, listo. Viene la parte final, ¿cierto? Donde viene la discusión. Entonces a esa le puedo poner discusión final o discusión y conclusiones, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo a concluir. Este ejercicio, este ejercicio, ante todo, es una reflexión generada a partir a partir del planteamiento que el contexto comunicativo en un grupo de trabajo, en un aula de clase, en un sitio de entrenamiento, debe ser abordado no solamente como la cantidad de medios que se tengan o como un simple ejercicio de dar instrucciones, sino que debe ser abordado con los diferentes elementos que tiene dicho contexto. Dichos elementos son la recepción, perdón, sí, la percepción, la integración, la semiótica del cuerpo, la semiótica de la expresión motriz, el hablar, el escuchar. Todos estos elementos deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de plantear de plantear el contexto o el escenario. Punto seguido. Este material puede convertirse en el punto de partida para que en las demás categorías del club se comience a hacer la observación, las entrevistas cortas y así entonces se siga trabajando en la mejora permanente de la comunicación para que esta aporte a los resultados. Puede incluso numerarlo, 1, 2, 3, las conclusiones, o simplemente con punto seguido. Punto seguido. También, esta reflexión, por muy simple que parezca, es un referente para otros clubes y para la literatura o para lo que se ha escrito sobre el tema y que bien puede ser entonces un buen referente. Punto. Aparte. También dentro de la discusión se debe resaltar que cuando se comenzó a hacer el trabajo, el autor tenía un pensamiento, o yo tenía un pensamiento, que con dar instrucciones simplemente bastaba y pude comprobar que el tema de la comunicación y el contexto comunicativo es un escenario que tiene varias miradas y que es integral y que sobre todo debe partir de la competencia en comunicación, es decir, de la habilidad, de lo bien que lo haga en comunicaciones, sobre todo el entrenador o el profesor.
no, de otra parte también, no pude comprobar de forma directa que el resultado sea del todo la consecuencia, bueno, de la comunicación. En fin, entonces ahí en la discusión uno lo que habla es lo que logró, lo que no logró, qué queda, cómo se puede aplicar, ¿sí? Cómo sigue, o sea, lo que ya las comentarios, lo que está alrededor, las percepciones, ¿sí? ¿Me hice entender con esa última parte? Sí, 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 ya quedó claro. Bueno, las referencias era lo que decía yo ahora con Davinson. O sea, si yo voy a hablar de algo que dijo, usted se encontró un texto, no lo copie y pegue ahí, entonces, o no lo cambie palabra, o sea, lo parafraseé para que entonces quede como si es suyo. No, mejor diga, según lo dijo Prieto Castillo y le pone entre paréntesis el año de publicación. Mejor diga y ponga conectores. ¿Recuerdan que vimos el tema de conectores? Donde usted dice, de acuerdo con lo dicho. Por ejemplo, en la discusión, en conclusión, ese es un conector para terminar, ¿cierto? Siempre utilice conectores deícticos, haga buenas oraciones, ¿sí? Cuando usted esté, sobre todo en esa parte final, perdón, en los resultados, miren que yo hice la inferencia, pero la hice de mi parte hacia el lector, es decir, di argumentos, expliqué, ¿qué hice? Dije el significado según los autores, planteé la interpretación que yo le doy con lo que vi, con lo que hablé con los niños deportistas y finalmente lo contextualicé, lo llevé o a la situación real del club o a lo que está pasando en el torneo, ¿cierto? Entonces, eso es miren que esa es la estructura de inferencia que aprendimos a hacer y se convierte en un argumento, ¿sí? Entonces, y en la discusión final, lo que yo entrego es, bueno, ¿qué salió de aquí? Pero entonces, si yo utilizo autores, por ejemplo, en el modelo de estudio, en la metodología, donde digo, esto lo tomé de Prieto Castillo, esto lo tomé de Galindo Cáceres, esto lo tomé de la presentación de clase, entonces, la comunicación como eje de la gestión pedagógica o de la gestión en el aula, entonces, López Oscar, presentación de clase, ¿cierto? ¿Sí? Universidad, Instituto Universitario de Educación Física, módulo contexto o eje contexto, siempre, siempre dando la referencia, ¿sí? Entonces, entonces al final es donde yo, si lo mencioné arriba, pongo los datos completos. ¿Se acuerdan que en las fichas bibliográficas uno de los puntos era saber hacer la reseña y que yo les enseñé a hacer reseñas según la norma APA? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. ¿Quién dijo sí, señor? Yo, David, yo. Bueno, a ver, alguien más que recuerde. Juan David. Usted ya se desatrasó de esas fichas, Juan David. Eh, ¿Cierto, las cierto que no? del... No, yo creo que no. Tiene todavía tiempo, me Juan David. Yo estaba diciendo antes que usted llegara que yo no he bajado eso ni he subido esa nota esperando para que hagamos recuperación. Pero bueno, lo de las fichas, Davinson, ¿cómo es una reseña APA? A ver, Eh, construyémosla acá. Yo le ayudo a Davinson si no se acuerda del todo, pero arranque que usted tiene la idea. Listo. Bueno, hay que tener dos cosas en cuenta. Una es el autor y otra, pues obviamente es de dónde se sacó, ¿cierto? Sí, El texto, el libro. sí. Y bueno, de hecho, hay varias formas de reseñarla, ¿cierto? De acuerdo a cómo se exprese también, ¿cierto? Una, si se da a entender directamente por la explicación del autor, creo que se menciona primero el autor y luego de dónde salió. Básicamente es como el orden No, principal o la no, que más se maneja. no, la cita es cuando uno dice, de acuerdo con lo dicho por Ortiz, 2016. ¿Qué estoy diciendo? Que lo dijo Ortiz y que la publicación es de 2016. Listo. Digo eso. Yo puedo decir, de acuerdo como dice Davinson Ortiz en su escrito tal cosa, pero eso es una introducción, un conector. Ahora, la referencia, que es lo que va al final de todo mi escrito, yo pongo el título, referencias. ¿Listo? Y empiezo en orden alfabético a poner los diferentes autores que yo cité. Hasta ahí está bien, Davinson, lo que estás diciendo, que es hacer cita. Pero la referencia es, pongo primero, no es que haya varias formas, es de una única forma. Pongo primero el apellido, coma y la inicial del nombre o el nombre. Entonces, Ortiz, coma, D. O pongo Ortiz, coma, Davinson. Punto seguido. Y pongo el título del trabajo que yo consulté de Davinson. El título se llama Experiencias de comunicación en el deporte. Entonces pongo eso. A continuación pongo coma.
¿sí? Revista de Educación Física y Deporte. O sea, ¿en dónde está ese artículo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿En dónde fue publicado? Entonces digo revista, entonces pongo página, pongo Instituto Universitario de Educación Física y Deporte, Universidad de Antioquia, PP, páginas, ¿en qué páginas está? Medellín, porque la publicación fue en Medellín, y el año otra vez, 2016. Entonces repito, el mínimo lo que debe tener una reseña es el apellido y la inicial del nombre, el nombre del trabajo, en dónde se publicó, en qué año se publicó, en qué ciudad y en qué año. ¿Me hice entender? Completamente. Entonces, al final lo que yo hago, como se llama referencias, es que yo debo hacer una lista y lo hago en orden alfabético. Entonces yo tengo Ortiz y tengo Román. ¿Quién va primero? Va primero la O que la R. ¿Cierto? Entonces primero Ortiz, después Román. Pero no, resulta que yo tenía Posada. Entonces, entre Ortiz y Román va Posada. Entonces primero Ortiz, después Posada y después Román. De acuerdo con los apellidos que tengan los autores que consulté. Ahora, no se trata de llenar eso de referencias porque si no tengo las citas en el texto, pues ¿para qué las voy a poner? Y al contrario, si yo tengo una cita y no pongo la referencia, está mal. Se trata de, yo les estoy diciendo, al menos 3 referencias, 3 mínimo. Pero hay papers que tienen hasta 80, 100 referencias, pues ya demasiados trabajados, ¿cierto? Un paper que nosotros escribamos con el tiempo en un grupo de investigación, en un semillero, puede tener 10, 12 referencias. Ya ustedes van a practicar eso con el tiempo dentro del contexto comunicativo, ya no del aula, sino de ustedes como estudiantes y como que van a trabajar la investigación durante la carrera, ¿cierto? Me hice entender, no solamente cómo se hace la referencia, sino la utilidad que tiene pues todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Preguntas. Pero preguntas del De tema lo de que aquí, estamos de las explicando. referencias, ok. Pues ya en Sí, general. o del final. Bueno, Julián, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profesor, bien. Bueno, voy a terminar por si Julián, hagamos lo que dijimos, que despachemos, pues perdonen la palabra despachemos, nos ocupemos, atendamos a Julián en consideración que él está con sus datos. Los anexos que son Julián y compañeros es, hombre, que yo quiero poner unas fotos del grupo, pues para que se observe mejor. Entonces, en lugar de ponerlos ahí en mitad del trabajo, los pongo como anexos. ¿Qué tiene que tener un anexo? El nombre del anexo y la fuente. Entonces, foto 1, momento del entrenamiento sabatino. Foto de Julián Román, foto tomada por Julián Román, simplemente de quién es la foto. Si la foto no es suya, sino que es del archivo del club, entonces foto, archivo club, voley club, como se llama, ¿cierto? Bueno, ¿qué más pueden ser los anexos? Ah, que entonces hay un artículo de los que yo utilicé que me parece de utilidad y entonces lo pongo. Bien, casi nunca se hace así, pero se puede. ¿Qué más pueden ser anexos? Ah, yo hice unas entrevistas y entonces las tuve que desgrabar, las tuve que transcribir. Entonces yo quiero que la gente conozca en detalle la transcripción de las entrevistas que hice. Bien, lo pongo como anexo. Ah, que yo utilicé una encuesta, un modelo de encuesta. Entonces, en lugar de colocarlo dentro del texto, lo pongo como anexo. Todos los anexos también se enumeran y se les pone un nombre. ¿Ya? Entonces, Julián, esa es la explicación del trabajo final. ¿Dónde encuentras, Julián y compañeros, dónde encuentran ustedes completo lo que acabo de explicar? En el Dropbox y en el blog hay una, y yo se los mostré ya, hay un documento, un instructivo que se llama pautas, estructura del artículo científico, pautas del trabajo final. Y está todo lo que acabo de decir. Miren, lo están viendo en pantalla. Sí. Lo único que no tiene explicación es el título resumen. De resto, todo lo otro tiene explicación. ¿Qué es? Y aquí está el enlace, ¿cierto? Entonces, esperen, yo vuelvo y cojo ese enlace y vuelvo y lo mando. Yo ya había mandado este enlace, ¿o no? Sí. Lo podemos volver a mandar en este momento. Espérenme, esto está muy lento, pues, esta conexión que tengo acá, pero lo puedo volver a mandar. Denme un momentico y lo mando. Mientras tanto, me dan las preguntas. Quiero retroalimentación por parte de
Julián primero y ya después continuamos no solamente de lo que acá, del punto último, sino de todo lo del final, que es el tema nuestro hoy. Listo. Pues lo del trabajo, después de haberlo ya planteado una vez en el parcial anterior, me parece que ya está bastante bien encaminado. Hay que darle pues un poquito de la estructura, profundizarlo y nada, sacar las conclusiones. Pero yo diría que no es un poquito, es todo el tema con todo el tema de los referentes conceptuales, es decir, consulte acerca de ese tema, ¿cierto? Es consultar, y eso no es tan poquitico. Lo otro es aplicar la observación, las encuestas, o sea, aplicar allá, aplicar el tema, pues, hacer pues su labor de aplicarlo, ¿sí? Entonces, perdóneme que le diga, pero no es así pues como tan poquitico, no es. O sea, no estoy diciendo aquí pues es que sea una cosa difícil, no, estoy diciendo es que sí tiene su rigor, precisamente porque estamos en el rigor, en la disciplina de la universidad, ¿cierto? Entonces no es pues simplemente como, bueno, ahora, la estructura del paper de lo que vamos a escribir lo acabo de plantear, ¿cierto? Entonces, esa estructura es la del texto. ¿Sí? Pero la metodología, que por eso yo les había dicho a ustedes desde que hicimos el parcial, le tienen que empezar a trabajar al final. Sin embargo, en este momento estamos revisando para que ustedes trabajen, porque pues es posible que ustedes no hayan hecho, no se hayan puesto pues a hacer eso todavía por los otros trabajos que tienen, porque estaban esperando esta clase. Bien, es respetable. Lo que pasa es que no es recomendable pues que lo estén haciendo. Lo recomendable hubiera sido que lo hubieran hecho desde el mismo momento en que terminaron el parcial, pero no es imposible hacerlo ahora, ¿cierto? Entonces, es esa parte de lo conceptual, la metodología y como tú dices, hacer ya la estructura del paper con las conclusiones y los resultados, ¿cierto? Ahora, yo estoy hablando eh, de, de unos objetivos que ustedes se plantean. Entonces puede ser un objetivo, unos resultados esperados o unos resultados ya comprobados. Entonces, para eso ustedes tienen ahí, ¿cierto? Ustedes tienen ahí la posibilidad de, de este fin de semana, inclusive de este fin de semana irlo concretando, ¿sí? Entonces, eso es cierto. ¿Alguien más? Adelante, ¿quién más tiene inquietudes? Profe, entonces, pues según lo que yo entendí, es como al trabajo parcial, es como no añadirle esos 5 puntos que usted acabó de explicar, o sea, Sí, añadírselos, aparte de los que uno ya tenía. integrarlos y pulir el otro, ¿cierto? ¿Qué le recomendé yo en el parcial? Pula esto, ¿recuerda? Sí recuerda que a cada uno le dije, hay que fortalecer esta parte, hay que pulir esta otra parte. Entonces, no solamente integrar, sino Profe, mejorar. Sí, usted me hizo una recomendación y yo tengo una duda como con eso. Dice, revisar frases largas, incisos largos y predicados imprecisos. sí. ¿Eso como a qué hace referencia? Pues no, no una parte puntual, pero sí más o menos como un Vuelva y ejemplo lea. para que tenerlo en cuenta. Vuelva y lea y se lo Dice, explico. revise las frases largas, Bueno, incisos primero, ¿qué largos. es una frase larga? Una frase larga es una frase que comienza con el sujeto, el verbo, y el predicado empieza a hablar de lo que dice la acción más otras acciones. Y empieza a hablar y a explicar con el ánimo de que quede muy completo, pero entonces, ¿sí? No es apropiado. ¿Por qué? Porque el que está leyendo se enreda. ¿Ya? Eso es una frase larga. Entonces, ¿qué hay que hacer con una frase larga? Analizarla bien, mirarla y entonces poner puntos seguidos y en ese caso, lo que era una sola frase, convertirlo en 2 o 3 frases para que sea entendible. ¿Ya? Sí, Bueno, eso es una frase larga. ¿Le queda claro? sí, pero bueno, es complicado porque pues, imagínate que uno con esas frases largas, tal vez uno sí, como usted lo decía, buscas como dar a entender la idea, pero Bueno, al y final qué eso aprendimos cambia. nosotros cuando hicimos el taller de oraciones? El taller de oraciones, Sí.
que una oración tiene una estructura básica, sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿ya? Que el complemento no puede ser que el predicado no muy largo y no complemento. Y aprendimos que entonces, si yo veo que una frase, cuando hacemos la estructura de la frase, si una frase contiene dos explicaciones del mismo aspecto, pues hago dos frases. ¿Y cómo retomo la frase? Yo lo que hago es que entonces hago deícticos. ¿Qué digo? Dicho objetivo tiene que ver también con, entonces sigue hablando del mismo objetivo, pero después de un punto seguido, y utiliza un deíctico. ¿Sí? Sí. Entonces no es tan difícil, Davinson. ¿O sí? De pronto, al punto de identificar esa frase larga. Por eso usted la identifica y entonces dice, vea, sí, sí está larga, es que mire que no tiene ni punto. Otro asunto, generalmente esas frases no tienen ni puntos ni comas. Entonces uno no hace la pausa, uno como que ve, perdona la expresión, un chorizo de conceptos o de expresiones. Entonces no llega uno como al tema, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, Bueno. siga. ¿Qué más dice después de frases largas? Dice incisos largos. Bueno, ¿qué es un inciso? Un inciso no lo Bueno, recuerdo. es cuando uno dice, por ejemplo, el deporte es fundamental para la salud, coma, dicho por especialistas, médicos y quienes han tratado el tema, coma, porque, y entonces ahí sí, entonces en vez de haber dicho, el deporte es importante para la salud porque mantiene los diferentes órganos del cuerpo y la mente totalmente ejercitados, ¿cierto? Yo en la mitad puse dicho por, te le puse entre comas, eso se llama un inciso, una clarificación, una precisión, ¿ya? Entonces entonces, también las frases largas a veces se vuelven largas porque los incisos son otra frase, ¿sí? Entonces, un inciso es cuando yo hago esas aclaratorias, precisamente Sí. por lo que estás diciendo, para ser muy claro, pero uno es tan claro, y dice tanta información que la dice toda junta y sin estrategia de oración, entonces ya al contrario, ya no es tan claro, porque son frases largas, con incisos largos, es decir, con insertos. Los incisos son esos insertos, esos aclaratorios que uno encuentra entre comas o entre guiones. Y no siempre son buenas, son adecuadas. Ahora, ¿qué recomienda uno? Que un inciso no tenga más de 20, 25 palabras. Cuando un inciso tiene más de 20 palabras, ya uno dice no. Esto ya no es inciso, sino que es objeto de otra frase. Entonces, esas frases largas o esas partes donde hay incisos se convierten en otras frases. Ahora, para tener varias frases en un párrafo bien articuladas, tiene que haber buena puntuación. Punto y coma, ¿sí? Para que sea entendible y el que está leyendo tenga un ritmo. ¿Sí me estoy haciendo entender, Davinson? Sí, claro. Bueno, ¿qué más decía? Frases largas, incisos largos. ¿Qué más? Y por último, predicados imprecisos. Bueno, entonces, predicado impreciso es cuando uno dice, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un genérico. Entonces, la buena salud, ¿sí? Es importante para el mantenimiento del cuerpo, hace que se prolongue la vida y también, entonces comienza, se extiende debido a que tiene incisos y que es muy largo, entonces impreciso el predicado. ¿Qué es el predicado? El que describe, el que da cuenta de la acción, ¿cierto? Del verbo que tengo ahí, de lo que estoy explicando. Entonces, cuando es muy largo, es impreciso porque no está haciendo al contrario preciso, no está haciendo el foco, no está hablando directo. Entonces, vuelve y juega lo que le dije. Cuando usted revisa la frase larga, cuando usted revisa los incisos largos, se da cuenta que usted tiene que tener más concreto el predicado. Ahora, más concreto, le pone un complemento. Y no obstante es largo, entonces, siga entonces haciendo más oraciones para que no sean frases largas. Y esas frases largas lo que hacen es que hace que los párrafos sean unos párrafos también largos y pesados. O bien, si es un solo párrafo, es una sola frase ahí, sabiendo que un párrafo puede tener varias frases. A eso me refiero, Davinson, con esa corrección, que es una corrección de estilo, es decir, de sintaxis. Sí. Vale. Esa Sí, fue. no, ya. Usted coge y revise y dice, sí, ya sí tengo que entregar más digerible al lector lo que estoy escribiendo. Mire que la tendencia que yo tengo es escribir largo. Yo explico bien, sí, pues trato de explicar bien y tengo argumentos, sí, pero lo que tengo que mejorar es la forma como hago la puntuación, la estructuración de las frases, los conectores, los deícticos. ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro? Sí, hay que analizar cómo se está describiendo la idea para Lo que no tenés que sea volver a como largo. leer, volver a reconstruir para Ujú, que te quede mucho y mejore y gane el texto. claro.
Profe, bueno, y ya saliendo de esa duda, bueno, pues igual esto sí sigue siendo personal. Con respecto al planteamiento del inconveniente o del trabajo parcial, el problema que yo planteé fue pues como en este caso la tergiversación de información, ¿cierto? Que hablábamos de que al estar en portavoces, una información real pues se termina cruzando y se termina diciendo información que no es correcta. Ese fue como el foco, como el problema que tuve. Pero entonces dentro también de las sugerencias hace como más alusión a que se plantee mejor, de que haya pues como un mayor foco y de esta forma pues van a haber unos mejores resultados y obviamente pues va a tener un mejor objetivo. Pero entonces esa Sí, situación ahí donde se yo ve si explico es eso. pertinente. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde es la tergiversación? ¿En dónde? ¿Qué caso tomó? ¿Qué vio para poder plantear ese problema? Ah, sí, no, el caso puntual es un torneo de fútbol en el colegio, ¿cierto? En mi colegio donde yo estudié, de hecho es una situación real que se vivió. El punto como tal es que el profesor de educación física, que es el que dirige el torneo, digamos que no tenía como un orden sobre los calendarios de los partidos, sino que él se los daba a dos o tres estudiantes que lo apoyaban, como son el árbitro, por ejemplo, los que planillaban, y ellos como portavoces se lo daban a los capitanes de los equipos. El problema es que muchas veces daban fechas incorrectas, entonces cuando se llegaba el día, la hora para jugar, pues los equipos no estaban listos porque tenían información de otra hora o de otro día. Entonces es como eso, porque se cruzaba y se tergiversaba la información. No había como una información oficial, ¿cierto? Como un lugar oficial, como algo mucho más real, sino que simplemente era por los portavoces. Entonces lo que le estoy diciendo yo ahí es que usted tiene clara la situación, usted la planteó ahí, pero tiene que darle, miren cómo, ¿se acuerdan como le dice a Julián la primera parte del tema? Que ubiqué el colegio, en ese caso el club, dije cómo estaba conformado, quién era lo implicado, y fui bajando, bajando hasta que planteé la situación, ¿cierto? Eso lo estoy diciendo ahí, que le dé mayor foco, que lo concrete mucho más para que uno pueda entender cuál es el problema y a quiénes afecta el problema. Y entonces ahí ya después viene qué metodología utilizar y qué conceptos para abordar el problema en análisis. Y vienen los resultados. Entonces, si yo tengo muy abierto eso, ese planteamiento, pues los resultados van a ser abiertos, o sea, imprecisos. O no van a ser tan contundentes. A eso me refiero, Dainzo. Vale, vale, sí. A pesar de que usted planteó que el colegio, ahora hay que ser preciso. Eso lo llaman fisturi, ¿cierto? Incluso siempre cuando hay un torneo, por pequeño que sea, por grande que sea, o pequeño que sea, mejor por pequeño que sea, o local en un colegio, siempre se hace un congresillo técnico, pues, o se hace una reunión preliminar, que esa es una de las observaciones que usted puede hacer. Y eso ya está, eso ya lo hacen todos. ¿Qué hacen cuando hacen el sorteo en la FIFA? Hacen un sorteo, lo hacen público, y le muestran a todo mundo cómo quedan los diferentes, dónde quedan instalados los diferentes equipos, vienen las fechas y están anunciadas con tiempo. Puede que en el colegio, por la dinámica misma del colegio, no la puedan entregar todo el calendario, pues todo el torneo, listo, pero entonces les tienen que contar cómo lo van a hacer, cómo se cruzan las fechas, cómo se hacen, y es claro y evidente ahí que parte de las soluciones que vas a plantear es lo que tú llamas portavoceros, realmente no son voceros, porque vocero es el que está ejerciendo a nombre de una institución, ahí son como los, 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 los divulgadores, pues bueno, sí, se puede ser el vocero, el divulgador, entonces se está utilizando solo un medio humano para que digan el voz a voz. Entonces ahí claramente es, bueno, ¿qué medios utilizamos? ¿Por qué no piensen en un mini boletín tipo fotocopia, si es que es físico, o una red social en donde se publique y todo el mundo está acostumbrado? Por ejemplo, con la Liga Antioqueña de Fútbol, yo recuerdo que los torneos, uno sabía que todos los miércoles por la noche, jueves por la mañana, aparecía la fecha del fin de semana. Entonces había lugar a que la gente durante el día jueves escribiera, reclamara, dijera, pero sobre todo uno como padre de familia, uno sabía dónde le tocaba ir ese fin de semana con el hijo. Los jugadores sabían, a pesar que ya el torneo, ya el calendario estaba diseñado, ¿cierto? El fixture que llaman, ¿sí? Y también había internamente unos WhatsApp, bueno, entonces ahí también lo que vas a proponer y lo que se observa es, además del voz a voz, ¿sí? Entonces el árbitro es el que cuenta, o entonces el coordinador, sí, pero que se apoyen medios. Eso es más, eso es lo que yo te digo que hay que concretar, y mira que ya te estoy dando posibles soluciones, ¿sí? De hecho, el planteamiento que yo hice por el trabajo parcial fue sí, una especie de mural informativo, Pero ¿cierto? no uno solo.
Y usted ahí planteó ya de una vez las actividades, lo que iban a hacer. Bien, eso hace parte de este final. Pero llévelo a las referencias conceptuales. Por ejemplo, usted puede buscar en la red esos papers donde digan sistema de comunicaciones para un torneo de fútbol local. Dele ese nombre a ver qué le entrega. Ah, que no encontró ahí entonces. Sistema de comunicaciones para el torneo local, para el torneo de la Federación Colombiana de Fútbol. Punto. Pone ahí. Ya. Entonces, ese le sirve como ejemplo, como referente. ¿Cierto? Entonces, toma eso, porque no es solamente un mural, sino a ver qué más va a hacer ahí. ¿Sí? Pero sobre todo me interesa el análisis, la exploración que usted hace dentro del contexto comunicativo, es decir, qué dicen los jugadores, que usted lo está poniendo como la experiencia, sí, pero en este momento, ¿qué pudo observar, cierto? Eso es Davinson. Ah, bueno, no, sí, ya me queda igual, pues como mucho más claro. ¿Sí? Y en cuanto a la recomendación, ahí le expliqué que es de forma, ¿cierto? Usted tiene la tendencia a escribir muy completo, entonces, claro, pero entonces eso lo lleva a que haga frases muy largas, por consiguiente unos incisos largos, por consiguiente unos predicados que no se entienden porque son demasiado completos, entonces se ponen, se difuman, se van como perdiendo por lo completos que están. Y lo otro es la utilización de los puntos, signos de puntuación, para que nadie ha dicho que uno no pueda una idea plantearla en 3 oraciones. Una sola idea. ¿Para qué? Para que sea más entendible. ¿Sí? Sí, completamente. Muy bien. Vale. Juan David y Sebastián, nos queda claro la asesoría que acabamos de hacer hoy para el trabajo final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por mi parte, sí creo que comprendí un poquito más como que hay que hacer como tal. Sí, pero sea asertivo en el lenguaje, Juan David. Usted me dijo, sí creo, tal vez, no. Dígame con seguridad, porque si todavía falta, le explico más. Crea completamente porque es su trabajo final. No sé, profe, para mí está claro. Bueno, Y hay algunas dudas y las he despejado. bueno, tengo una pregunta ya de tipo, a ver, ¿qué pasó con el resto de compañeros? Hoy asistieron 4 personas. ¿Qué saben ustedes, sus compañeros de equipo? Porque si dentro de 8 días vamos a hacer una sustentación del trabajo final, solo 4 personas, entonces las otras 8 personas, ¿qué pasa con ellos? Entonces ustedes quienes se expongan dentro de 8 días van a llegar haciendo sustentación, socialización, hablamos bien. Entonces digamos que ya entran con ventaja porque ya tienen un punto más de análisis. Y a las otras personas, pues hombre, supongamos que entonces no se conectan, entonces mandan el trabajo escrito, listo. Entonces están como que por la mitad de la valoración del trabajo según lo que hablamos acá, ¿o qué? ¿O qué puede pasar ahí? A ver, quiero que me orienten, me digan, porque podemos también tomar decisiones acá, ¿cierto? O sea, sí, sí. O es que ya a estas alturas ya estamos cansados con este semestre, con estas conexiones, o es que hay mucho trabajo ya para cumplir con la recta final del semestre en las otras materias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que le repito, no me deje preocupar que una asesoría del trabajo final, una sesión que dedico yo exclusivamente y no estén acudiendo. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener en el trabajo final? A ver, los escucho. Y me Profe, orientan, por favor, me aconsejan, ¿qué hacemos ahí? profe, bueno, yo hablo como por los 2 o 3 compañeros que también conozco y que hablo mucho. Eh, el tema aquí no es como el Kansas, sino que pues, o sea, casi todas las materias a este punto traen a la estructura pues del aprendizaje el trabajo final. Entonces hay Sí, como varios trabajos finales. Obviamente pues sean fechas, sea tiempo, sean 15 incluso en algunos como en este 20 días, pero pues son trabajos que uno pues como que quiere como vulgarmente metérsela toda, ¿cierto? Como que quiere de verdad sacarlo adelante, hacer un buen trabajo, o sea, que todos los temas y los conocimientos se apliquen de verdad en ese trabajo. Entonces uno como que les gasta su tiempo, les invierte de verdad. Entonces hay como varios trabajos y la verdad suena chiste, pero por ejemplo yo solamente tengo 4 carpetas de trabajo finales, ¿cierto? Obviamente unos de acá, otros de otra materia, así. Es más que todo por eso. Y pues lo de la asesoría, supongo que es porque hasta ahora están claros, pues supondría yo. Esa sería como la idea. De todas formas, sí hay mucha acumulación de trabajo también. pero ¿por qué no están aquí en la asesoría?
Bueno, hay una parte que puede ser que por los trabajos, ¿cierto? Seguramente están ocupados o algo así. O bueno, supongo que haber alguna parte también que de pronto no quiso entrar. Bueno, yo necesito que nos movamos bastante para dentro de 8 días, porque yo necesito pues no solamente dar cuenta que di la clase o que recibí los trabajos de quienes llegaron, sino que además pues que el curso ya de 21 personas que estaban, perdón, como de dos, de 19 personas, quedaron 11 personas, ¿cierto? Entonces, como que 8 o 10 personas desertaron. Entonces, ya eso es, bueno, dice uno, uy, como el 40%. Diría uno, no, tranquilo que eso es por la conectividad, tranquilo que eso es por esta situación especial. No, yo no me quedo tranquilo. Yo siempre propendo que en mi clase pues estén todos y que se cumpla el objetivo, ¿cierto? Entonces, por favor, a través de ese grupo de WhatsApp muevan bastante la información. Es fundamental que dentro de 8 días estén todos, así como estuvieron todos para ese trabajo de las exposiciones, ¿sí? Que estén todos y que todos puedan presentar su trabajo, porque esa es una ventaja que tienen quienes presentan. Tienen 2 puntos de análisis, la socialización y el trabajo escrito, pero si no socializo y dejo todo en manos de que el trabajo escrito sea el que me dé la nota, pues entonces yo le saco un 100% de esa nota del trabajo escrito y claro, con las correcciones, con las mejoras, pues digo yo que si usted socializa tiene más ventajas. Vieron ustedes como en el parcial, a pesar de las correcciones que hice, la devolución, la socialización ayudó a que se consolidara mejor la nota, ¿no les parece? Sí, profesor, ayuda siempre a complementar bien. Sí, sí, sí. Adelante, Sebastián. Entonces, ¿te vas a complementar? No, sí, o sea que al momento de socializar y eso, pues obviamente se le va a subir a uno la nota y va a tener ahí como una ventaja. Sí. Igual sí, igual como en el parcial. Bueno, entonces, por favor, Juan David, con bastante métasela toda, como dijo Davinson, al trabajo final. Esté dentro de 8 días. Listo. Algo más, muchachos. Ya Davinson también se retiró, se desconectó. Algo más, Pues muchachos. yo creo que eso es todo. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días a las 6 de la mañana, entre 6 y 8 de la mañana vamos a hacer la socialización del trabajo final con quienes lo presenten, pero quisiera que estuvieran todos. Entonces, por favor, motiven los compañeros además y no falten ustedes. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, hágale. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de hacer la grabación acá. Entonces nos vemos. Que estén muy bien, pues. Esto está muy lento, no me está dejando, pues como me está mostrando todo con tardanza. ¿Por qué? No sé. De hecho, esta grabación no sé cómo habrá salido. Bueno, muchachos, que estén muy bien, pues se pueden retirar si quieren mientras yo soluciono acá el problema de la grabación. Yo trato de compartirla hoy, pues así como he hecho con todas las grabaciones, pues como para que esto también sirva de punto de partida para quienes no estuvieron. Lo mismo la presentación de hoy, pero de verdad, que estemos todos. Que estén muy bien entonces. Hasta Listo, luego. profe. Hasta Chao. luego. Pero Hasta luego. igualmente, hasta luego. Chao.